pasamos. Muchas gracias a Diria Morales por el esfuerzo de un resumen de varios días de estas primeras jornadas. Hay que decir que al principio no lo dijimos, que estas segundas jornadas por decirlo así, se empezaron a trabajar, a pensar, a postular previa a la erupción de La Palma. Por lo tanto, la prueba es que son la consecuencia de unas primeras jornadas que se hicieron ya el año pasado. Es verdad que ya que La Palma nos estaba pues avisando y después ya ocurrió la erupción volcánica, fue cuando quisimos incorporar a especialistas de la materia. Tal es el caso del doctor Raúl Pérez López, geólogo, miembro del Departamento de Riesgos Geológicos del INME, y el cual lo hemos tenido desde ayer con nosotros, y como anécdota les puedo decir que hace 2 días estuvo en la televisión en el programa de Ana Pastor, en El Objetivo, participando en directo desde el Mirador de Tajuya. Sin más, le dejamos con Raúl Pérez. Gracias. Gracias, José Juan. Quiero dar las gracias a Felipe, a José Juan y a Georgina, que han sido muy amables invitándome y haciéndomelo todo mucho más fácil para estar aquí. Cuando me plantearon la participación sobre lo que es la arqueosismología y cómo nosotros utilizamos el patrimonio cultural para buscar evidencias de terremotos pasados, terremotos que en su momento afectaron a lo que ahora es el patrimonio cultural y que a nosotros nos dan información sobre qué tamaño podían tener esos terremotos y sobre todo cómo podían afectar, si volvían a producirse, a lo que era el patrimonio. Básicamente la arqueosismología lo que pretende es eso, determinar terremotos en el tiempo y magnitud a partir de daños en edificios históricos. Para entender un poco cómo usamos la arqueosismología, este es un poco el índice de lo que quiero contar, en el que todo partió de la aplicación de los daños que se habían producido en edificios durante terremotos históricos y también los daños que se habían producido en elementos patrimoniales. En este caso nosotros trabajamos en el entorno de la ciudad romana de Bailo Claudia, en la playa de Bolonia, en Cádiz, donde encontramos evidencias de al menos 2 fuertes terremotos que habían afectado. Pero para ello hay que entender primero qué son los terremotos, más allá de los puntos que aparecen dibujados en los telediarios y que nos hablan a un terremoto magnitud 5, un terremoto magnitud 7, un terremoto magnitud la que sea. Y esto nos llevaba a la geología de emergencias. Encontramos una utilidad en el cual podíamos saber cómo se iba a comportar un entorno urbano a partir de los datos que obteníamos de los efectos de los terremotos en el patrimonio cultural. Para ello, definimos una escala que denominamos efectos de terremotos, efectos arqueológicos de los terremotos, y la aplicamos en diferentes casos, tanto en terremotos instrumentales como en terremotos históricos. Yo pondré aquí un ejemplo de lo que fue el último trabajo que estamos llevando a cabo en Teotihuacán, un ejemplo sencillo, una vez que les muestre lo que es la escala. Desde el punto de vista de la gestión de emergencias, el papel de la geología tiene que ver un poco con la génesis de terremotos, volcanes, como el caso de La Palma, también con inundaciones, tsunamis u otras afecciones que estén afectando en entornos urbanos. Más allá de que todos estos fenómenos puedan aparecer en zonas donde no afecten a la población, nosotros entendíamos que había una posibilidad, viendo estos terremotos en patrimonio cultural, de que pudieran afectar y que afectaran de nuevo a entornos urbanos y que nos obligara a tomar decisiones. Estas decisiones no solamente eran de índole de la emergencia, sino que también estarían relacionadas, por ejemplo, con el tema de la restauración. Todos conocemos cuáles son las amenazas geológicas. Sabemos que tenemos terremotos o volcanes. El problema es si la dividimos en estos 4 niveles. Las tenemos algunas repentinas, que aparecen y generalmente no tenemos capacidad de saber cuándo van a ocurrir, como son los terremotos. Las tenemos previsibles. En este caso, por ejemplo, en la erupción de La Palma, una semana antes de la erupción ya teníamos varios organismos, equipos desplegados, porque entendíamos en la inminencia de lo que iba a ocurrir
Incluso se hizo una previsión de cuál iba a ser la zona más probable donde iba a aparecer. También tenemos las amenazas repetidas. Esto nos ayudó bastante. Por ejemplo, en el caso de La Palma, teníamos las evidencias de las erupciones anteriores, las erupciones del Teneguía y de San Juan, entre otras. Pero también tenemos las amenazas inesperadas. Esto ocurre cuando no hay una previsión, un plan, no se atiende a los diferentes signos y señales que nos están hablando de la posibilidad de que ocurra algo, y entramos entonces en un terreno en el que aparece una amenaza bastante grande. Me gusta mucho poner esta diapositiva porque a veces me pregunto qué hemos aprendido de los terremotos y qué nos dice el estudio de los terremotos en el patrimonio cultural a la hora de las actuaciones que hemos hecho a posteriori. Aquí tenéis un ejemplo a vuestra izquierda, creo, sí. Luego fue el terremoto de Kefalonia de 1953 de magnitud 6.8 que provocó bastantes daños, provocó muertes, pero sobre todo porque a los 7 días de ese terremoto se produjo otro exactamente igual que afectó a los intervinientes y a la gente que estaba restaurando. Podéis ver cómo afectó a lo que sería una torre de la catedral de Kefalonia y el daño que provocó. En 2014 se produjo un terremoto similar, 6.1, y podéis ver que el daño que produjo en la torre es exactamente el mismo, lo que nos está diciendo que es un fenómeno repetido que va a volver a ocurrir y que tiene el mismo tamaño. Obviamente se reprodujo lo mismo para producir el mismo daño dentro de lo que es el patrimonio cultural, pero esta vez sí que hubo una diferencia frente a lo que fue el terremoto anterior, porque ya en previsión de que pudiera venir un segundo terremoto unos días después del primero, se hizo un plan de actuación de los intervinientes para la recuperación del casco y el trabajo, que hizo que cuando vino, porque vino ese segundo terremoto, porque ya sabíamos que era un fenómeno repetido, no se produjeran víctimas. Esa es la gran diferencia, con lo cual aquí el patrimonio ayudó a salvar a las víctimas con el fenómeno repetido que ocurrió. En España también tenemos grandes terremotos y terremotos destructivos. Aquí tenemos un ejemplo de Torrevieja de 1829. Si se dan cuenta, la torre que está dibujada por el cronista de la época presenta el mismo tipo de daño que podía tener el terremoto en Grecia, que puede tener cualquier terremoto en elementos estructurales que tiene una misma respuesta ante una vibración del terreno. Si nos fijamos aquí, lo que vemos es que empezamos a encontrar patrones de comportamiento en los entornos urbanos que aparecen afectados por los terremotos. Eso es lo que nos motivó a nosotros, con toda la experiencia trabajando en diferentes entornos, a la hora de intentar encontrar esos patrones y aplicarlos hacia atrás para sacar terremotos que no aparecían en los catálogos o terremotos que no estaban estudiados. A mí me gusta mucho hacer esta pregunta, no es una pregunta que vaya a puntuar, pero la gente, en principio, si yo pregunto cuántos tipos de terremoto hay, la gente empieza a pensar, pues no sé, no sabía que había tipos más allá de la magnitud, pueden ser muy grandes, pueden ser muy pequeños. Para nosotros sí es importante saber los diferentes tipos de terremoto que hay y cómo estos terremotos pueden afectar al patrimonio. Podríamos hacer una aproximación de este tipo y decir, bueno, yo voy a responder los terremotos desde el punto de vista de la emergencia, o bien desde el punto de vista de la geofísica o de la geología. Ambas disciplinas, al fin y al cabo, son quienes estudian los terremotos desde el punto de vista científico. O también, ¿cuántos tipos de terremotos conozco desde las redes sociales? ¿Por qué? Porque para las redes sociales un terremoto puede ser algo que alguien se ha inventado, puede ser provocado, puede ser, por ejemplo, un terremoto religioso. En el terremoto de la Emilia-Romagna, en 2012, el mayor número de edificios afectados fueron las iglesias. Así que lo que ocurrió es que en todos los pueblos de los entornos se dijo que era una obra del demonio o que alguien estaba provocándolo. Había un arraigo cultural cristiano muy importante y entendían que afectar a todas las espadañas de más de 14 iglesias tenía que tener un significado detrás. Y todo ese terremoto social corrió entre toda la zona.
Para la emergencia, un terremoto lo va a clasificar siempre si es una catástrofe, si es destructivo o si es simplemente una alarma. Si es una alarma, lo puedo gestionar a través de los servicios de protección civil, con el 112, con los servicios sociales, o simplemente es un terremoto registrado que le llega un aviso y ya está. Para los geofísicos y los geólogos nos interesa saber el origen de ese terremoto. Es un terremoto que tiene una magnitud asociada a una liberación de energía grande, cuánto tiempo lleva cargándose la falla que lo ha disparado, qué tipo de falla es, etc. Y esto es una imagen resumida de los efectos geológicos que provocan los terremotos y que podemos utilizar para entender las intensidades macrosísmicas geológicas que provocan. Básicamente, las rupturas del terreno, la formación de grietas, deslizamientos y caídas de roca y las licuefacciones. Que recuerdo que la licuefacción, el terreno, durante la vibración, se comporta como si fuese un fluido, lo que hace que cualquier edificación, cualquier monumento que tengas encima de él, vaya a cambiar su comportamiento en la vertical al cambiarle las condiciones del sustrato. Luego tenemos otra serie de efectos menores, que estos sí que nos sirven a la hora de leer las descripciones históricas que se hacen de los terremotos sobre los cambios en los cursos de agua, las variaciones en los ríos o en los pozos, las variaciones en la química, los pozos tenían agua que sabía mal, que olía, y también las descripciones que se hacían sobre efectos ambientales, grandes nubes de polvo, los árboles desaparecían, etc. Se puede llegar a clasificar en función de estas intensidades. Obviamente, si yo tengo una casa o cualquier edificio encima de una falla, el peligro principal que voy a tener es que esa falla decida en un momento dado con suficiente energía moverse y el daño que va a producir es claro. Con lo cual, el conocimiento de dónde están esas fallas, como en el caso de Lorca, que es una ciudad que está encima de una falla que no es una línea, que son varios segmentos de falla, o en el caso de Murcia, que también está encima de lo que sería una falla activa, es una cosa que es importante conocer. Para ello, desde el Instituto Geológico y Minero, llevamos a cabo un proyecto que es un proyecto vivo, que se está alimentando diariamente del trabajo de todos los investigadores en fallas activas, donde podemos ver aquí lo que serían todas las fallas que sean los investigadores puestos en la península ibérica. Pueden comprobar que no está Canarias, había un debate sobre las fallas en la zona de Canarias, o si era más interesante centrarse más desde el Instituto de las Amenazas Volcánicas, como podemos ver con lo que es el vulcanismo de La Palma, que con las grandes fallas tectónicas que pudieran producir grandes terremotos de magnitud superior a 6. En cuanto a los efectos en las edificaciones, en este caso pueden ser también en los bienes de interés cultural, voy a introducir ahora lo que son los efectos arqueológicos de los terremotos y el principal efecto que está produciendo los terremotos en entornos urbanos, que son los daños orientados. Significa que cuando hay un terremoto en una zona urbana, verán probablemente a unos geólogos del Instituto Geológico Minero con una brújula que se encargarán de medir la orientación del daño. Ya no es la descripción en sí mismo, es si muestra algún tipo de patrón espacial. Y ahora entenderán con el caso de Lorca la relevancia que nos daban estos patrones y lo que nos permitía saber de cómo se comportó. Esta diapositiva la pongo por dos motivos. A mí, nosotros nos desplazamos a las pocas horas del terremoto de Lorca, fuimos un equipo, no sabíamos muy bien qué nos íbamos a encontrar, avisamos a las autoridades, rápidamente montamos una misión. La misión era intentar entender el terremoto, cómo había, desde el punto de vista geológico, afectado al entorno y ayudar en la emergencia, puesto que desde el Instituto Geológico Minero tenemos, en el Departamento de Riesgos Geológicos, esa experiencia de trabajar con Protección Civil y con los grupos de emergencias para dar información que sea relevante para esta emergencia. Este es el epicentro del terremoto de Lorca. Ustedes verán que son dos martillos que pusimos en el punto de epicentral que marcó el Instituto Geográfico Nacional al principio.
y que generó mucho interés por parte de los periodistas. Obviamente podría ser cualquier sitio donde yo ponga 2 martillos y eso es el epicentro. Y lo pongo porque realmente un terremoto, y vuelvo a decirlo, no es un punto, es todo lo que genera y el movimiento de un plano generalmente complejo y que suele tener, cuando ya son destructivos, varios kilómetros de longitud. Y esta otra la pongo en relación a la hora del segundo terremoto, del destructivo. A mí me gusta mucho, me hubiera gustado a lo mejor que se hubiera mantenido como un elemento cultural más de la historia de lo que fue Lorca en el tiempo reciente, quizá influenciado por películas como la de Regreso al Futuro, que tiene la Torre del Campanario, que le cayó un rayo y se quedó congelada, puede ser por eso también, pero que es un elemento patrimonial y cultural que nos dice cuándo se produjo lo que fue esta catástrofe. Todo lo que aquí voy a mostrar ahora de los efectos arqueológicos se han aplicado ya en diferentes simulacros y en un caso real, en el terremoto de la Emilia Romana, para el diseño de líneas verdes de evacuación. Cuando tenemos entornos urbanos afectados por terremotos, se produce una evacuación de la gente que hay en el interior, hay que moverse por dentro de estas zonas y hay zonas que pueden ser de mayor riesgo a que las réplicas produzcan un daño mayor y que puedan afectar a los intervinientes. Cuando nosotros fuimos al terremoto de Lorca, observamos, aquí tenéis un ejemplo de la iglesia de Santiago, creo recordar, en el que se puede observar lo que fue el hundimiento de la nave principal, y a la izquierda tenéis también otro ejemplo en Emilia Romana, en Italia, de otra iglesia que también produjo un daño bastante similar al de ambos sitios. En este caso nosotros nos preguntábamos como geólogos si los terremotos que habían provocado un daño similar eran los mismos, o si por el contrario los terremotos que habían generado este tipo de formación eran distintos, eran diferentes. A partir de aquí nació el germen del estudio, porque los terremotos, en el caso de Lorca, es un tipo de falla que no tiene nada que ver con las fallas del Valle del Po de Emilia Romana. Ni la forma de onda, ni la vibración del terreno, ni siquiera la magnitud. Pero el daño fue tremendamente parecido, no solamente entre estas dos iglesias, sino en muchos de los edificios que estuvimos trabajando. ¿Qué ocurre cuando se produce el movimiento de una falla y un terremoto afecta a una zona, en este caso de patrimonio cultural? Generalmente los efectos que se producen son de dos tipos. Unos efectos geológicos, que ya os he dicho, una falla, se produce un hundimiento, una grieta, una caída de rocas, un tsunami. Y por otro lado, se producen efectos en las construcciones que tenemos. Unos efectos son durante la vibración de ese edificio, mientras que otros son porque cambian las condiciones del terreno. En este caso, el edificio no estaba planificado para esas nuevas condiciones del terreno, que pueden ser condiciones permanentes, porque se ha quedado totalmente deformado, o pueden ser condiciones instantáneas. Nosotros hicimos esta clasificación de aquí, de todos los daños que observamos en diferentes terremotos afectando edificios. Lo primero que vimos al deformar el sustrato es que se producían pliegues. ¿Sí? ¿Que no se oye? Ah, vale, perdón. Aparecían pliegues en los pavimentos, fracturas, aparecen también desplazamientos en contrafuertes. Todo esto lo tenemos que orientar y situar en un mapa, que es lo que nos interesa. Aparecen muros basculados, plegados y también muros desplazados. Por otro lado, en el momento instantáneo del terremoto, lo que se produce son fracturas penetrativas a 45 grados y aparecen también columnas que aparecen orientadas. Todos los elementos esbeltos en las construcciones caen hacia una misma orientación. Aunque quizá el mayor efecto que nosotros hemos encontrado, porque queda muy reflejado en el patrimonio cultural, es la caída de la dovela principal en los arcos. Y esto vamos a ver varios ejemplos. Aquí lo tenéis ampliado, los principales efectos que nosotros podemos observar en cualquiera de los yacimientos arqueológicos donde hemos trabajado. Y básicamente voy a poner los ejemplos de todas estas fracturas
caídas de columnas y las dovelas principales de los arcos. Este es un ejemplo de la muralla ciclópea en Cádiz, en el que se puede ver, esta es una muralla que actualmente tiene una altura de 3 metros, pero que en su origen tiene una altura de más de 6 metros, es una muralla defensiva en Bailo Claudia, aparece totalmente plegada, con una anchura cercana a los 2 metros, es un elemento muy difícil de deformar, lo cual nos estaba diciendo que no era producto de la guerra, no era producto de ningún tipo de actuación, sino que tenía que haber venido un fenómeno tremendamente energético que lo hubiese desplazado. Las fracturas que se producen por sacudidas horizontales asociadas a los muros generan 2 tipos de patrones. El patrón en aspa, muy conocido en las zonas dañadas por terremotos y que a veces aparecen entre los elementos, entre las luces de los edificios, entre ventanas y puertas. En este caso nos está dando esta dirección de vibración paralela, mientras que las direcciones perpendiculares lo que producen son o bien fracturas horizontales o bien extrusiones de parte de los muros. Este es un ejemplo en Lorca de lo que sería el comportamiento del edificio, en este caso el convento de las Clarisas. Podemos observar estos patrones en aspa bastante claros, afectando entre los huecos de las ventanas y a una altura, lo que nos está dando el modo de vibración del edificio. Pero también en aquellos edificios modernos que tenían una orientación de vibración similar, aparecen los mismos patrones a una altura similar y mostrando exactamente lo mismo. Si lo vemos en 3 dimensiones, porque a mí me interesa orientar esa dirección principal de vibración del edificio, vemos cómo tenemos aquí esas fracturas en aspa, mientras que aquí, perpendicularmente, tenemos las fracturas horizontales. Esto lo que me permite a mí es saber, cuando vuelva a aparecer otro terremoto en Lorca asociado a la falla, y que aparecerá antes o después, cuál va a ser el comportamiento de este edificio una vez que nosotros lo hayamos restaurado. ¿Cómo trabajamos en planta con los diferentes edificios? Tomamos todas las orientaciones y vibraciones y vamos situando el diferente tipo de fractura que aparece a lo largo del mismo. Y utilizamos rosas de orientaciones para ver las vibraciones principales de todos estos edificios. En cuanto al movimiento de la dovela por carga horizontal, por terremoto en los arcos, fijaros, cuando se produce el terremoto, esa vibración horizontal lo que va a hacer es que pierda sustentación lateral y se produzca el hundimiento hacia abajo. Si fuese por algún defecto de construcción, el comportamiento sería muy distinto frente a lo que hace el terremoto. Aquí tenemos un ejemplo en la iglesia del Paso Azul de cómo cayó parte de la dovela central y además en el orbe de la parte superior también estaba indicando la dirección de vibración del edificio y de la onda sísmica que lo atravesó. Vuelvo a ponerlos aquí, vuelve a aparecer el reloj de la iglesia. Tenemos más ejemplos en la Torre de San Juan. Esta es una torre muy interesante porque tenía una sección octogonal, lo cual nos daba muchas orientaciones con el comportamiento de lo que es la caída de las dovelas centrales. Y sobre esta sección, si os dais cuenta, nosotros analizamos el diferente comportamiento de cómo habían caído. La 1 y la 3 habían caído totalmente, mientras que entre la 1 y la 4, la 2 y la 3 habían sufrido un pequeño desplazamiento y tanto la 2 como la 4 casi ni se habían enterado de lo que fue el paso de la onda sísmica. Volvemos a orientar esa vibración y tenemos un dato más a lo largo de la ciudad. Puedo poneros otros ejemplos para que no veáis que solamente es en Lorca, sino que tenemos en Nimrod, en Siria, tenemos también ese mismo comportamiento, en Grecia, en la zona de Samos, y en Bailo Claudia, en Bolonia. Aquí lo interesante es que vemos los dinteles cómo se han ido reajustando precisamente con ese movimiento horizontal, y aquí como reutilizando las mismas puertas, lo que hicieron fue rebajar la parte que había sobresalido para no meterse un cabezazo, y siempre aparecen actuaciones de relleno en la parte superior para volver a darle firmeza al arco. Con lo cual
tenemos evidencias de terremotos que estuvieron afectando a esta zona y podemos saber la vibración del edificio y de la ciudad con ese terremoto. Sabiendo también en qué año se construyó o incluso funcionaba, yo puedo saber, tener una fecha antequem, es decir, antes de esto tuvo que haber un terremoto. En la Colegiata San Patricio, en Lorca, se ve un ejemplo clarísimo de un efecto repetido de lo que son ese movimiento de las dovelas y esos efectos del terremoto de 1674 y del terremoto de 2011. Nos volvemos a la diapositiva que yo os he puesto de los efectos repetidos. Si estudiamos estos efectos y los identificamos en estos edificios, vamos a saber cuándo van a volver a pasar. Las marcas de impacto, la verdad es que son bastante claras porque aparecen patrones en aquellos sitios donde teníamos, por ejemplo, en este caso, donde teníamos las columnas. Aquí en Corinto se ve bastante bien, justamente en cada una de las columnas, cómo estaban caídas y marcadas. También aquí lo vemos en la zona de Lorca, las marcas de impacto, que también nos da una orientación de vibración del edificio. Y pasamos a otro de los elementos que más información da, que son la caída de los muros orientados. Aquí tenemos varios ejemplos, en este caso en Israel. Esto no es que los arqueólogos decidieran alinear las columnas porque les parecía más cómodo o que era una manera interesante de tenerlo. Así es como se las encontraron todas. Obviamente puedes tener algún elemento que haya podido girar o que haya golpeado con otra cosa y no tenga esa orientación. Pero en cualquier sitio que veas que tengas un yacimiento afectado por un terremoto, aparecen todas con una orientación bastante clara. También en Lorca, incluso en elementos menores, encontrábamos que teníamos todos unas orientaciones que compartían el mismo patrón de direccionabilidad que las dovelas que medimos en las iglesias, que los muros que vimos basculados y que los impactos que medimos en toda la ciudad. Los pliegues en los enlosados se producen por los acortamientos durante la vibración horizontal. Fijaros que aparece en la Plaza del Foro, en Bailo Claudia. Ya los romanos tenían exactamente el mismo problema cuando sufrían un terremoto que los que podemos ver que sufrieron aquí en Nueva Zelanda. También en Lorca tenemos pliegues de forma cóncava y de forma convexa debido a lo que es la vibración del terreno y la respuesta de los enlosados que había en la zona superior. ¿Qué es lo que medimos aquí? Los ejes de esos pliegues para incorporarlos dentro de lo que son los mapas que tenemos que hacer. Este es un efecto de golpeo que se produce cuando en los momentos durante la vibración del terremoto los enlosados chocan entre sí, dando lugar a este tipo de movimiento que se produce en la rotura de las partes superiores en triángulo y que también nos está dando una dirección de vibración del terreno. Esto lo podemos ver en estos ejemplos. Esto fue en Lorca, los tenemos aquí. Este fue el terremoto de México de 1985 y el de Bailo Claudia del terremoto del siglo IV después de Cristo. Con lo cual, ante las mismas soluciones arquitectónicas, tenemos, en este caso urbanísticas, el mismo comportamiento frente a un terremoto. Este es el resultado de los análisis que hicimos en Lorca, lo que nos permite saber exactamente cómo vibró todo el casco antiguo de la ciudad de Lorca. Con todo esto yo puedo hacer un mapa de trayectorias y cada uno de los edificios que se encuentren dentro de este plano se puede hacer una estimación de cuál va a ser su modo de vibración. Conociendo la magnitud se le puede dar una aceleración. Y teniendo un dato sobre la geotecnia, puedo saber el tipo de terreno que va a tener. Con lo cual se puede ofrecer, tanto en restauración o en edificios patrimoniales o incluso en las promociones modernas, cuál va a ser el comportamiento de la ciudad cuando vuelva otro terremoto, porque la falla sigue activa, la falla sigue cargándose y la falla va a seguir disparando terremotos. De todos los efectos que nosotros describimos en esta clasificación, el 40% fueron fracturas en los edificios, independientemente del tipo de edificio que había, si era moderno, era antiguo, era patrimonio cultural. El 15% eran elementos orientados,
y el 35% fueron la caída de las dovelas, de los arcos o de todos los elementos que tenían este tipo de construcción. Con esto, trabajando sobre esta pintura del Palacio de Té de Mantua, de la caída de los gigantes, uno cabe preguntarse si el autor, en este caso Giulio Romano, del siglo XVI, sufrió un terremoto de verdad o se lo inventó. Entre otras cosas porque las columnas aparecen orientadas, aparecen las fracturas conjugadas y las dovelas caen exactamente igual que caen aquí. Lo interesante de esta pintura y de la vida de este hombre es que este hombre, si vamos a los catálogos italianos de grandes terremotos, nunca sufrió un terremoto. Así que lo que cabe preguntarse es si lo pintó él o si sufrió un terremoto que no está incluido en los catálogos. Y un terremoto, para producir este daño, estamos hablando de una intensidad 9 o 10, que equivaldría a una magnitud mínima 6. Es así como utilizamos la arqueosismología para situar grandes terremotos destructivos en entornos patrimoniales. En este caso, pongo uno de los efectos más dañinos que puede producir, que son las licuefacciones, en los cuales el terreno se comporta como si fuese un fluido. Esto lo sabemos porque, si os dais cuenta aquí, esto es una canalización y no sé si os dais cuenta que está llena de arena. Esas canalizaciones, cuando la arena se comportó como un fluido, se metieron por dentro y afectaron a todas las canalizaciones, en este caso, del pueblo de San Carlo. ¿Por qué son importantes las licuefacciones? En este caso, por ejemplo, las afecciones en los cementerios, por el estilo constructivo, es uno de los sitios donde mayor va a afectar este tipo de fenómeno. Podemos ver durante el terremoto de Torrevieja cómo las licuefacciones hizo que los muertos salieran hacia arriba. Esto mismo pasó en el terremoto de Emilia-Romagna. El ejército tuvo que desplazarse, porque por un lado se produjo pillería, pero por otro lado la gente estaba asustada porque quería reenterrar a sus muertos, no quería dejarlos fuera. En la imagen del cronista es el ambiente es apocalíptico, con los pájaros huyendo en masa y los cerdos devorando los restos de los cadáveres. Eso es lo que se tenía en el siglo XIX por un terremoto afectando un entorno urbano. En cuanto a las réplicas, cuando trabajemos con terremotos hay que tener en cuenta que haya ocurrido ese terremoto no significa que haya acabado, porque puede haber una réplica que puede afectar al patrimonio cultural. Aquí vemos lo que ocurrió precisamente en el terremoto de Emilia-Romagna. El primer terremoto cortó esta torre, que era del siglo XVI. Curiosamente decían los italianos que no valía mucho desde el punto de vista cultural. Hombre, algo valdría. Ellos no la tenían como en mucha estima, con lo cual luego vino la réplica de 5.1 y la terminó de tirar. Obviamente, desde este punto de vista era muy difícil de recuperar. Era muy curioso cómo había cortado el reloj, como si fuese con un cuchillo. Pero lo interesante de esto es que yo ahora la pregunta que me hago es: ¿está aquí esta persona en un entorno seguro? Nos encontramos que se estaba intentando recuperar parte de lo que quedó de la torre y luego vino la réplica que tiró y que acabó todo el escombro en la zona de aquí. Con lo cual, trabajando en terremotos afectando en entornos urbanos, por favor, seamos conscientes de que la réplica puede producir el mismo daño o más que lo que fue el terremoto principal. Y aunque generalmente aparecen a las pocas horas del primer terremoto, pueden tardar hasta 7 días. ¿De acuerdo? Y para acabar, si quisiera poner el ejemplo del trabajo que hicimos en Teotihuacán recientemente, en el entorno en Ciudad de México. Teotihuacán es un complejo bastante importante, con las mayores pirámides que hay en extensión en la zona americana, en los cuales nos encontramos con el templo de la serpiente emplumada, el templo del sol y el templo de la luna. México es un país donde se sufren grandes terremotos, pero en esta zona no había evidencia alguna de que hubieran sufrido ningún terremoto o que hubiera sido afectada por grandes terremotos destructivos. Eso sí, en la historia de lo que es el patrimonio de Teotihuacán y de su cultura, se abandonó sin un motivo aparente en el año 650 después de Cristo y sin saber por qué. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Nos encontramos
con que en la pirámide de Quetzalcóatl o la de la serpiente emplumada aparecían unas deformaciones, rotaciones, giros y golpes en lo que serían enlosados de basalto masivo, que es una de las rocas más potentes si tú la quieres romper, que aparecían orientados principalmente. Nosotros interpretamos cada uno de estos efectos como terremotos, y no solamente eso, sino que al conocer el periodo cultural en el cual se fue reconstruyendo cada una de las pirámides, fuimos capaces de situar terremotos, incluso darles unas intensidades, esto es, la capacidad destructiva que tenía el terremoto, en cada uno de estos ejemplos, situando entre el 550 y el 600 el mayor de ellos, con grandes presencias de efectos arqueológicos de terremotos, contrafuertes, muros basculados, roturas, desplazamiento de grandes bloques de sillería, incendios, que es uno también de los fenómenos más asociados, como fue también el gran terremoto de Lisboa de 1755, y asociado también a lo que son erupciones volcánicas del Popocatépetl, Chichinautzin y del Xitle, que fue el que destruyó la ciudad de Cuicuilco y se asoció a la mayor cantidad de gente, cerca de 300.000 personas, en el periodo clásico en Teotihuacán. Finalmente, tanto por los terremotos como por los volcanes, Teotihuacán fue abandonada y se produjo toda la migración hacia Xochicalco, que fue el cambio de la cultura que pudo haber ahí. En la historia de Teotihuacán todos estos terremotos no existían. Existía el patrimonio cultural, existía el legado y existían los indicios. Lo importante es que está en la Valle Central mexicano, tenemos por lo menos 5 grandes terremotos en 750 años, lo que nos permite establecer un modelo de peligrosidad en lo que sería en este valle para periodos de retorno de 500 años. ¿Y qué podemos decir de la sismicidad histórica de las Islas Canarias? He extraído este mapa de intensidades de la publicación de González de Vallejo y colaboradores del 2007, donde se marcan intensidades. La máxima que he podido observar es una intensidad 10, 1730. Obviamente habría que hacer un estudio. Aquí tienen ustedes edificios con suficiente época para intentar encontrar evidencias arqueosismológicas, evidencias de terremotos pasados que hayan podido afectar a sus edificios patrimoniales y que hayan quedado la impronta de estas deformaciones dentro de ellos. Yo de lo que he buscado he encontrado lo que son efectos de la erupción del San Juan, de los terremotos del San Juan. Aquí se ve la extrusión hacia afuera, como comentaba, lo que me da una orientación de cómo vibró en este caso esta casa, o esta también, que la veis aquí. Es muy interesante porque nosotros nunca habíamos trabajado con este tipo de construcciones en efectos geológicos de terremotos, en efectos arqueológicos de terremotos, con estos grandes bloques que la verdad que están conformando todos estos muros. Y bueno, aquí esta la he querido poner también porque es lo que he estado viviendo los últimos 46 días en La Palma, en el que se veían las coladas de lava entrando en las edificaciones exactamente igual en 1949 como están entrando ahora en el 2021. ¿Por qué es importante el estudiar todo esto? Yo cuando estuve aquí estudiando el Paricutín, estuve trabajando con los mexicanos, siempre me llamaba mucho la atención la iglesia de San Juan de Parangaricutiro, cómo quedó encastrada en lo que fue el campo de lava, que es exactamente un poco lo que está haciendo ahora en el volcán de La Palma, y cómo quedó como un elemento cultural y como un elemento de identidad de lo que son la gente del nuevo San Juan, que viven allí con el Paricutín, viviendo con sus volcanes y con sus terremotos, pues igual que viven ustedes. Y con esto ya he acabado. Muchas gracias.